Seguimos con Foro Político. Muy bien, estamos de vuelta. Gracias por estar en sintonía. Esto es Foro Político, primer programa creado para orientar, educar e informar sobre el proceso electoral 2014, elecciones municipales y regionales. Pero no solo para este proceso, obviamente, ¿no? La idea es generar un espacio para siempre, para que pueda ayudar a hacer educación política de manera permanente. El profesor Precisaga es nuestro primer panelista. Sin embargo, ya se encuentra con nosotros el doctor Edwin Catacora y también José Luis Velázquez Garambel, a quienes quiero agradecer y presentarlos inmediatamente. Doctor Catacora, buenas noches, bienvenido. Un gusto tenerlo nuevamente en Foro TV y en este programa tan especial. Buenas noches a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Pues siempre prestos a poder dar algunos puntos de opinión, modestos obviamente, y estar siempre analizando nuestra realidad social, tanto cultural y política de nuestra realidad. Correcto. José Luis Velázquez Garambel, amigo permanente del canal, siempre ha estado con nosotros en diversos programas. Hoy se suma a este panel para también aportar desde su punto de vista a este programa. ¿Cómo está, José Luis? Buenas noches. Bueno, José Carlos, ante todo, muy buenas noches a tu amable televidencia y agradecido por la invitación que nos efectúas y también un saludo a todos tus invitados. Estoy seguro que esta noche va a ser una contribución, puesto que tenemos la experiencia de las personas que conforman este panel. Que ya lo vamos a presentar. Yo lo voy a presentar. Pero José Luis. Tampoco te voy a quitar el honor. Ok, muy bien. Profesor Precisaga, su impresión acerca de toda la explicación de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. ¿Cree usted que estamos a puertas de un proceso bien organizado? ¿El sistema electoral peruano funciona de acuerdo a lo que nos han explicado o no? Las normas no siempre coinciden con la realidad. Seguramente que en el camino van a encontrar algunos problemas. Yo conozco muchísimos problemas en otros procesos electorales, cosas que no estaban legisladas, que no estaban normadas y que no estaban previstas por los funcionarios, en los cuales ocurrió un montón de cosas y resultados sorpresivos. No le cuento para que nadie se moleste por algunos resultados sorpresivos que vimos, que hicimos y que conocimos muy de cerca también. Doctor Catacora, usted ha escuchado por lo menos la última parte de la exposición de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. ¿Cuál es su impresión? Bueno, en realidad todo el sistema normativo tiene toda una estructuración en función a lo que podría y sería un tipo ideal de sistema político también. Sin embargo, podemos ver claramente de que esto está totalmente desfasado en lo que es la realidad y lo que son las normas, ¿no? Por ejemplo, en relación a lo que debe ser el sistema democrático dentro de los propios partidos, porque partidos en realidad no existen. No hay una vigencia de partidos políticos que tengan una vida institucional. Entonces, el hecho de que tengan que tener plazos para que se hagan las elecciones internas resulta siendo solamente un rito, ¿no? Que tiene que cumplirse porque, bueno, en realidad los candidatos ya están elegidos sin haber hecho todavía elecciones. Y esa es una situación que desafortunadamente pues desdice lo que es el divorcio entre lo que son las normas y lo que es la realidad que decía. No, y es un vacío, ¿no? Porque debería haber alguna sanción a aquellos que se presentan como candidatos sin que siquiera se han realizado las elecciones internas en sus movimientos y partidos. Sí, efectivamente, pues definitivamente tenemos un sistema político que también es producto de la informalidad de nuestro país, ¿no? La informalidad no solamente es en el aspecto económico, también es en el aspecto institucional y evidentemente también están dados en los partidos políticos. Y ni siquiera son partidos políticos, porque ya vamos a ver que en las elecciones, especialmente regionales, la mayoría de los participantes van a ser agrupaciones eminentemente regionales, locales. Y los partidos políticos no tienen mucha presencia en las elecciones regionales. Muy bien. José Luis Velázquez Garambel, su impresión acerca del sistema electoral peruano explicado por los representantes de las dos principales instituciones que lo conforman.
Mira, José Carlos, lo que dice Edwin es interesante porque hace una distinción entre partidos políticos y agrupaciones. Y obviamente cuando uno habla de partidos políticos habla de una estructuración y de una base ideológica. Y cuando habla de agrupación habla de intereses, ¿no? de índoles diversas. Y efectivamente pues existe un divorcio entre una estructuración jurídica, normativa, que en este caso debería de orientar pues ciertos canales, digamos, ¿no? que regulen una especie de democracia interna a nivel de estas agrupaciones o al nivel, ¿no? de estos partidos. Sin embargo, esto efectivamente no se cumple, ¿no? ¿Quién podría decir que en el APRA se desarrolla una elección partidaria, ¿no? Cuando existe pues una desideologización completa? ¿O quién podría decir en una agrupación como Poder Andino que existe una elección, ¿no? Si hay intereses de por medio? Si ya se conocen los candidatos y actúan como tales. Definitivamente. Ok, gracias José Luis. Ya está con nosotros también nuestro invitado del tercer bloque, el doctor Alberto Quintanilla Chacón, a quien agradecemos por su puntualidad. Gracias, doctor. Está con nosotros el presidente más rápido y fugaz que tuvo el gobierno regional de Puno, el ingeniero Arturo Vázquez Salazar. Fue presidente por 21 días, exactamente. Y el doctor Edgar Cayohuanca Ábalos, que fue presidente del gobierno regional o del Consejo Transitorio de Administración Regional, que se denominaba así, si me equivoco, bueno, el famoso CETAR, en el gobierno de Alejandro Toledo y de Perú Posible. Ellos están con nosotros, les agradezco por su presencia. Ingeniero Vázquez, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, querido pueblo de Puno, buenas noches José Carlos, gracias por la invitación y estoy a las órdenes para poder dialogar con ustedes y poner puntos de vista sobre lo que es el gobierno regional. ¿No se molesta usted cuando lo presento como el presidente más rápido que tuvo Puno? No fue el más rápido, fue el único presidente que duró 3 días y 18 días para que me diga hasta luego por no aceptar las actividades del gobierno nacional en ese momento para hacer acciones delictivas con las cuales no estuve de acuerdo. Correcto. Doctor Edgar Cayohuanca, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Acá tienes tiempo para poder conversar sobre aspectos que importan en la vida política de Puno. ¿Usted cuánto tiempo estuvo al frente del gobierno regional? Más o menos 8 meses. ¿no? 8 meses. Había problemas de siempre, en aquellos tiempos, cuando eran electos, había problemas de presión de parte de algunos congresistas. ¿no? De eso queremos que nos hablen. Queremos que, apelando a su capacidad de síntesis, nos cuenten su experiencia, para que nuestros panelistas les puedan preguntar seguramente algunas inquietudes, algunas interrogantes sobre lo que hicieron o no hicieron. Empezamos con el ingeniero Arturo Vázquez. ¿Cuál es su experiencia? Bueno, durante más de 3 meses estuve propuesto y me solicitaron que me hiciera cargo del CETAR en Puno y durante 3 meses no acepté esa invitación hasta que al final tuve que aceptarla para poder hacer algo por Puno. Esa aceptación se dio, digamos, un día de la semana en el cual me pidieron y me salió una resolución como presidente del CETAR Puno Moquegua Tacna. Al segundo día de estar en el cargo, me llegó una misión de Lima conformada por 3 coroneles, entre los cuales uno de ellos está actualmente en la cárcel, que me solicitaran la firma de un documento en el cual se entregaba $460 millones a una empresa para desarrollar la hidroeléctrica de Sangarán. Como ese documento estaba firmado ya por el ministro de Minas, el ministro de la Presidencia, y faltaba la firma del presidente regional y del señor Fujimori, yo les planteé que no podía firmar si no había una resolución en la cual había habido una licitación o una invitación o un acuerdo del Consejo de Ministros, los cuales deberían de estar, digamos, físicamente para hacer esta invitación. Y la respuesta de, ¿usted firma o no firma? Entonces, yo le dije que legalmente no podía firmar una cosa que no era formalmente ni legalmente dable. ¿Usted tiene pruebas de eso? Están el actual congresista Mariano Portugal, Sea González, hay 10 personas que estaban
conmigo en O sea, pleno ¿tiene trabajo. usted testigos? Testigos, y la prueba también el documento que llegó y que no se firmó y que no la firmé. ¿Tiene usted una hasta que copia se de ese dio. documento? Por supuesto. Es un documento en el cual se otorgaba a Gutiérrez y compañía, una compañía brasileña, para que desarrollara el proyecto Sangabán. Andrade Gutiérrez. Andrade Gutiérrez. Y yo le dije que no firmaba porque no había los aspectos legales, es decir, no había una resolución ministerial, no había una resolución del Congreso, es decir, no existía absolutamente nada y yo no podía firmar algo que no era, digamos, legalmente factible. Lo que cuenta usted es delicado, ¿no? Muy Porque delicado, finalmente... por eso que estoy tranquilo y no estoy en este momento, digamos, pidiendo que me lleve unos cigarrillos allí a Yanamayo o a algún lado, ¿no? Claro. Porque realmente consideré que no era factible. En Ahora- la noche, para que tenga idea, Sí. a las 5 de la tarde, ya reunido también, tuve la llamada del doctor Montesinos, quien me pidió y me dijo de que se me había dado el cargo para que cumpliera las funciones que tenían que hacer y yo debía firmar el documento que me lo habían mandado en la mañana y que yo no podía hacer cosas así. Por supuesto, en una forma un poco tosca, y a la cual yo manifesté, le dije, mire doctor, no es posible que yo haga cosas ilegales. Yo solamente tengo dos superiores, que es el ministro de la Presidencia y el presidente de la República. Si ellos me ordenan por escrito, yo firmo. Si no hay una cuestión por escrita, es imposible, no puedo hacerlo. Lo que usted dice es Razón por la cual- sorprendente porque finalmente la hidroeléctrica de Sangabán no costó Se dio. 460 millones de dólares, sino costó 210, si no me equivoco. No, fueron 460 millones lo que estaba establecido. No, sé por cuánto ha sido. Finalmente porque- se combinó, Correcto. costó Y era 210 millones de dólares. Claro. Luego de eso, tuvimos un altercado con el señor Montesinos y yo le dije también, en la misma forma que él me dijo groseramente, que ese documentito hiciera un rollito y se lo pusiera donde tenía que ponérselo y le colgué el teléfono. A partir de ese momento se inició mi proceso de destitución o simplemente el proceso de decirme hasta luego y demoró 19 días. Durante ese periodo yo envié o hice un documento en el cual encargué al doctor Sea, José Sea, que luego continuó después, que era el segundo, el jefe técnico, a cual le encargué que hiciera cargo de todos los aspectos administrativos mientras saliera mi resolución. ¿Y por qué no hizo usted pública esa denuncia en ese momento? Esa denuncia ha sido pública y está en el peruano, porque hice un documento sobre ese aspecto. Bueno, pero ¿por qué no lo hizo pública aquí en Puno? Se hizo por televisión y todo al cuarto día que tuve una entrevista en la cual dije, a partir de hoy, el doctor Sea González se hace cargo de la región mientras se haga mi resolución. Yo comencé con las visitas en helicóptero que hice a todos los distritos, de todas las provincias de Puno, de las zonas de emergencia, Asillo, Huacané, etcétera, ¿no? Y fue las actividades que desarrollé hasta que salió la resolución exactamente a los 21 días, o sea, 19 días después de sucedido el hecho. Pero quizás hubiese sido mucho más decoroso dejar el cargo, ¿no? Por supuesto, no. Yo presenté la renuncia. por No, pero escrito, públicamente, pero usted pero siguió en el no- cargo esperando su Por resolución supuesto, de cese. porque me pidieron que hiciera eso, y eso es lo que se hizo. Ah, Es bien. decir, yo tuve que acceder a lo que se me ordenó en ese momento, y si usted recuerda y tiene allí cuando hice la juramentación, dije, no sé si voy a estar un día o mucho tiempo, ya que vamos a hacer actividad por Puno y no a recibir órdenes del Ejecutivo para desarrollar acciones. Ok, vamos a ver qué le parece eso a nuestros panelistas que seguramente en su momento se lo preguntarán. Doctor Edgar Cayo Huanca, cuéntenos su experiencia. Duró usted 8 meses. ¿Por qué no llegó siquiera al año? Como muy bien dijo Arturo, en esos tiempos de repente era la imposición política, era la inestabilidad de los diferentes presidentes y funcionarios quienes desde Lima digitaban, pues, ¿no? Entonces ahí se ha visto, por ejemplo, el problema de los congresistas, pues, ¿no? Ellos eran los primeros en que todos los días, ¿no?, iban a presionar al presidente de la República, manifestando que ellos también querían poner a su representante aquí en Puno, ¿no? O sea, no es un cuento de que los congresistas presionan, recomiendan, llaman por teléfono, te quieren imponer que contrates a algún funcionario. Que poner funcionarios, ellos pusieron un funcionario en educación, ¿no? Y hemos visto los resultados de ese director en educación, ¿no? Entonces ellos presionaban así, llegaron al colmo de querer admitir y presionar ya prácticamente con su voto en la bancada, pues, ¿no? Entonces,
Me llamó Alejandro, conversamos con él, porque somos muy amigos, ¿no? Y ahí me dijo, pues, ¿no?, que por gobernabilidad, mira, que si los dos se van, dirán, Leoncio Torres Calla y Graciela Yanarico, pues, ¿no? Entonces dijeron que si usted continúa dándole confianza a Edgar Cayo Huanca, ¿no?, nosotros renunciamos de inmediato y nos vamos a otra bancada, pues, ¿no? Entonces, como contábamos con votos casi, ¿no?, casi los votos eran totalmente decisivos, Alejandro tuvo que decir, pues, bueno, o sea, tener que decirme de que va a tomar esa decisión, porque realmente pues requería ese tipo de votos. Bueno, ese era el manejo, pues, ¿no? O sea, el manejo de ellos, poner a sus recomendados, poner a sus ahijados, poner a personas inclusive incompetentes para los cargos, pues, ¿no? O sea, no tenían un perfil como para poder desempeñar esos cargos, ¿no? Es un problema que ha ocurrido. Es uno de los factores principales. Ahora, ustedes, ¿qué pueden decirnos? Empezamos por usted, doctor Cayo Huanca. ¿Qué pueden decirnos? ¿Qué otro factor, aparte de los congresistas que estamos conociendo ahora, y estamos en realidad certificando algo que ya se conocía o siempre se especulaba, y no solamente en esa época, en que eran cargos designados por confianza o a dedo desde Lima, desde el Ejecutivo, sino ahora, ¿no?, con los presidentes electos democráticamente? Eso también es cierto, pero claro, en otros niveles y bajo otras condiciones de repente. Pero ¿qué otro factor? El gobierno regional es una institución que realmente sirve como instrumento, como, digamos, como elemento para poder gobernar la región, ¿o no? Mira, fíjese, es una entidad que sirve para gobernar, ¿no?, que sirve para orientar, para hacer políticas, ¿no? Pero en mi época, en el 2001, 2002, pues prácticamente el Perú pues no tenía la economía que tenemos ahora, pues, ¿no? Imagínate, nuestro presupuesto para inversión simplemente era de 18.400.000 soles, casi nada, ¿no? Actualmente está manejando más o menos 250.000 millones de soles, pues, ¿no? 250. Una diferencia casi abismal, pues, ¿no? Entonces eso era que posibilitaba de que no se hagan buenas obras, no haya de repente presupuesto para poder invertir. Nosotros dimos mucha énfasis en lo que es la carretera interoceánica, ¿no? Construimos los puentes Lichimayo Grande, Lichimayo Chico, ¿no? O sea, hicimos también todo el acceso a toda esa carretera y ahí se va todo el presupuesto. Como no es demasiado, dimos importancia a lo que es siempre los factores más importantes para el desarrollo del pueblo. ¿El aparato burocrático del gobierno regional ayuda a gobernar? Realmente no. O sea, me parece aquí en el Perú y también aquí en Puno el problema es de factor humano. Pues, ¿no? Lo que falta es vocación de servicio, ¿no? Entender que los empleados públicos estamos para servir al pueblo, estamos para colaborar, estamos para contribuir con el desarrollo, ¿no? Pero así no es, ¿no? O sea, simplemente tenemos de repente la forma no tan adecuada para poder desempeñar, pues, ¿no? O sea, no pensamos en el futuro del Perú, no pensamos que estamos prestando un servicio, ¿no? Al contrario, pensamos que estamos de repente desempeñando cargos para resolver nuestros problemas casi personales, pues, ¿no? O sea, falta vocación de servicio, ¿no? Falta esas formas de repente de contribuir a que el Perú pues crezca, pues, ¿no? Y la empleocracia es importantísimo, ¿no? Es un punto fundamental, pero nos falta cambiar de mentalidad, pues, ¿no? Nos falta cambiar de pensamiento para de esa manera pues contribuir con nuestro desarrollo, ¿no? Ingeniero Arturo Vázquez, usted no tuvo congresistas que lo presionen. Tuvo usted, como ya lo contó, hasta el doctor Vladimiro Montesinos encima suyo. Pero ¿qué otro factor encuentra usted que no permite hacer, digamos, lo que uno quisiera en el gobierno regional, pese al corto tiempo que estuvo usted en esta institución? En primer lugar, que el gobierno regional, en ese entonces, y parece que ahora, simplemente es un ente político representativo, pero que no maneja absolutamente nada en cuanto al presupuesto nacional, porque el presupuesto está dado en los ministerios y es parte de lo que tiene el gobierno regional. Es un presupuesto muy pequeño y si usted hace un análisis en los diferentes sectores, como por ejemplo en agricultura, los proyectos especiales tienen mayor presupuesto que el que maneja el gobierno regional o el Ministerio de Agricultura del gobierno regional, ¿no? Y eso no permite, digamos, una actividad realmente de desarrollo integral. Y eso está en cada uno de los sectores. O sea, los pliegos presupuestales son de los ministerios. O sea, el centralismo. Un centralismo total. Tal es así que cualquier actividad que quiera desarrollar el gobierno regional fuera del pequeño presupuesto que tiene que consultar con cada uno de los ministerios, sea obras públicas, sea transporte, sea salud, etcétera, y recién poder tener obras más o menos de envergadura. Luego, el gobierno regional, hasta hoy, no tiene la capacidad de endeudamiento nacional o internacional. Todo lo tiene que hacer a través de los pliegos presupuestales y del Ministerio de Economía. Es decir, es
un nombre interesante ahora con la cuestión del canon minero, etcétera, tiene un poco más de presupuesto, pero que la mayoría está dada en el ordenamiento del aspecto burocrático. Por ejemplo, si yo quiero descontaminar el lago Titicaca, no la parte que se está hablando en este momento de poner las plantas de tratamiento para hacer una descontaminación de las aguas hervidas, nada más. La descontaminación del lago, lo más importante es la descontaminación minera de los ríos, y eso requiere un tratamiento muy fuerte y un endeudamiento internacional muy grande, y eso no está en capacidad ni tiene la posibilidad de hacer el gobierno regional. Esto está a nivel de los pliegos presupuestales. Es decir, hasta este momento el gobierno regional tiene una actividad netamente representativa, pero no de ejecución presupuestal. No es, digamos, una autonomía como los estados de algunos países como Brasil o México, que tiene un presupuesto estatal. Acá deberíamos tener un presupuesto regional capaz de orientar el desarrollo de nuestro país. Lo demás no es así. Correcto. Profesor Precisaga, su comentario, su pregunta a los dos o a uno de ellos, como usted lo vea por conveniente. Los pasajes que hemos escuchado son pasajes casi dolorosos, pero frecuentes, de la política y de la administración pública del país. Son partes, pues, del sistema. El sistema no podría vivir sin ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo podríamos tener un gobierno, una administración pública sacra, pura, santa? Veo que los dos expresidentes tienen todavía ingenuamente la identidad con la tierra, tienen la capacidad técnica, conozco a Arturo bastante, tienen la capacidad técnica. Yo les pregunto a los dos, ¿es suficiente ser querendón con la tierra, desear el progreso, desear el desarrollo y tener capacidad técnica? ¿Es suficiente para tener un manejo eficiente de la administración pública, especialmente del gobierno regional? Arturo. Bien, yo creo que eso no es factible, si es que no se tiene dentro del gobierno regional un aparato nacional, es decir, solamente un gobierno regional que pertenezca a un partido político nacional que gobierne el país podrá desarrollar acciones mucho más efectivas. Si es que continuamos con los movimientos nada más locales o regionales que no tengan la ascendencia directa de del gobierno nacional, del Ejecutivo Nacional, no va a ser posible acciones de gran envergadura para Puno. Además, como tú decías, no solamente se necesita tener la capacidad económica, la capacidad técnica del presidente regional, sino tener el acceso real a un gobierno nacional, a ser parte de un gobierno nacional que permita desarrollar acciones definitivamente de desarrollo de cada una de las regiones. Muy bien. Ya que lo contrario va a ser movimientos pequeños que tienen que estar solicitando cierto tipo de apoyo del gobierno nacional, pero no estar dentro de la estructura nacional de desarrollo integral en la cual es parte el gobierno regional. Vamos con la respuesta ahora de Edgar Gallohuanca Ábalos. A la pregunta hecha por el señor panelista, a mí me parece que no solamente se quiere querer a Puno, ¿no? Querer a nuestra tierra, ¿no? También, bueno, aparte de eso, se tiene que tener un equipo bien organizado, técnicos bien capacitados, porque son ellos, ¿no? Y a los tiempos modernos se exige que ya no existen solamente un solo líder, ¿no? Hoy por hoy, pues los trabajos son en equipo, ¿no? Si tenemos un buen equipo, ¿no? En todos los aspectos buenos técnicos, pues el resultado va a ser totalmente positivo, ¿no? Y yo creo que un presidente de la región debe fijarse en eso, ¿no? En su equipo. Los tiempos, por reiterar, hacen que los trabajos se realicen en equipo. Ok. Doctor Edwin Catacora, su comentario y su pregunta. En realidad, lo que nos manifiestan los dos expresidentes desnuda claramente los tipos de dominación y ejercicio de poder que se han dado en nuestro país, ¿no? El primero en una autocracia, una dictadura mafiosa, ¿no? Que obviamente muestra claramente esa forma de organización delictiva que ha tenido el gobierno de Fujimori, ¿no? Monitoreado desde arriba. Y por otro lado, lo que manifiesta el doctor Ábalos, o Gallohuanca, perdón, en el sentido de que
las presiones internas y de las organizaciones que ni siquiera tienen un partido muy bien estructurado, con tal de controlar el aparato burocrático del gobierno regional. ¿Esto a qué nos lleva, ¿no? Realmente a tener que pensar seriamente en el proceso de descentralización. O sea, seguimos teniendo un problema muy serio en un centralismo asfixiante que se sigue controlando desde Lima y que poco y nada casi ha cambiado, ¿no? Por otro lado, también lo que dicen es cierto, pues hay una burocracia institucional totalmente ineficiente que no está a la altura de los acontecimientos y de lo que realmente sería un desarrollo para nuestra realidad social. Y por otro lado, un aspecto que sinceramente nos lleva a pensar mucho y que creo que tendríamos que estar muy analizar profundamente la coyuntura en la cual nos encontramos y enfrentamos este proceso electoral, ¿no? Que tenemos por un lado lo que decía Arturo Vázquez, ¿no? Muchos problemas en el orden institucional. Queríamos tener un proceso de formalidad, pero que nuestra realidad peruana ahorita estamos atravesando más o menos, según los últimos datos, en un 65% de informalidad, solamente un 25% que está en el aspecto formal. Pero esta informalidad no solamente es en el aspecto económico, como decía hace un momento, sino en el aspecto político e institucional también, ¿no? Y por otro lado, que tenemos una delincuencia depredadora, que estamos viendo claramente el caso de Ancash, el caso de Cajamarca, el caso Tumbes, etc. Esto realmente es un panorama un poco complejo. Entonces, para hacer una pregunta, yo les diría, ¿cuál sería pues la alternativa si ustedes estuvieran nuevamente si tuviesen nuevamente la oportunidad de ser presidente? ¿Qué harían, no? A ver, Edgar, comenzamos con usted. Ya todo está hecho, ¿no? Existe a nivel nacional, ¿no? Un plan de desarrollo institucional, ¿no? El plan bicentenario 2021, ¿no? Ahí están las bases fundamentales para que, sobre todo el Perú, pues resuelva sus problemas, ¿no? Hay que darle mucha importancia a lo que es educación, pues, ¿no? A lo que es salud, nutrición, pues, ¿no? Esas son las bases fundamentales, ¿no? Por supuesto, los principales elementos para resolver el problema, sobre todo humano, agua y desagüe, pues, ¿no? Entonces, ello ya está escrito en el plan bicentenario 2021, pues, ¿no? Entonces, si nosotros nos guiamos por ese plan, pues vamos a tener que contribuir a que Puno y el país pues, llegue, ¿no? Y concretice y siga creciendo, pues, ¿no? En estos momentos nuestro crecimiento es positivo, pues, ¿no? Nuestro Producto Bruto Interno está creciendo más o menos al 5.9%, ¿no? Eso hace de que pues, el pueblo tenga cierta facilidad para poder resolver esos problemas básicos. Ustedes saben, la educación es fundamental, pero ¿no? Muchos países han salido del atraso a base de la educación, ¿no? Recordemos cómo era la India, ¿no? La India era un país que tenía su pobreza, ¿no? Con sus famosas películas, por ejemplo, Madre India, El Niño del Toro, El Joker, ¿no? Entonces, venía su pobreza, ahora ¿qué cosa venden, no? Ya venden ellos ya su progreso, ¿no? Ellos la mayor parte de sus presupuestos han utilizado en lo que es la educación, ¿no? Y la educación es la base fundamental, ¿no? Primordial para que un país pues, tenga que tener su desarrollo. Y aquí pues, no, también, en educación estamos casi al último, ¿no? Entonces, al último, ni siquiera estamos detrás de Haití, ¿no? Entonces, esas cosas tener que dar importancia a ello. Bueno, creo que si nosotros damos importancia en cumplir con ese plan de gobierno, pero 2021, es decir, el plan bicentenario, pues tenemos el problema casi resuelto, ¿no? Muy bien. Arturo Vázquez Salazar, con esta inquietud de doctor Catacora. Mire, yo creo que las ideas, los proyectos, los planes están dados, están escritos en 20 formas. Lo que falta es la ejecución de estos planes y mientras no tengamos una descentralización económica, política y social, seguimos siendo simplemente la cola de cualquier animalito que camina. Creo que es imprescindible tener todo un plan o un programa de generar, no a corto sino a mediano plazo, una descentralización económica real. Habiendo la descentralización económica real, la descentralización política y social real, recién vamos a poder generar programas y planes de desarrollo en nuestra región. Caso contrario, vamos a seguir parte del centralismo limeño y la política nacional, como ha sido siempre y va a seguir siendo.
Podemos tener calidad, capacidad, pero no vamos a tener la posibilidad de ejecutar esas acciones de desarrollo que necesita. José Luis Velázquez Jarambé, ahora con su comentario y su pregunta. Amables televidentes, yo creo que hay un error aquí, ¿no? No estoy muy de acuerdo con lo que dice Arturo Vázquez, ¿verdad? Sí. Yo pensé que iba a responder a la pregunta de Edwin Catacora diciendo, bueno, ¿qué haría usted, no? Y José Carlos lo decía, ¿qué haría usted si volviera a ser presidente? Yo pensé que iba a decir, me afiliaría al APRA ¿no? O me afiliaría a algún partido nacional y trataría de alinearme. Yo creo que, repasando un poco la experiencia política en el altiplano, en 1923 se presenta un proyecto bien interesante de descentralización y se crean los congresos regionales. Se crea el Congreso Regional del Norte, el Congreso Regional del Centro y el Congreso Regional del Sur. Y se crea también las juntas departamentales, ¿no? O se refuerzan las juntas departamentales que empiezan a funcionar en 1901. Desde 1901 se les otorga presupuesto, ¿no? A estas juntas departamentales para que puedan ejecutar obras. Me parece que más bien se ha perdido una presencia política a nivel nacional. Es decir, desde Quiroga, desde Encinas, desde Torres Velón, los puneños no tenemos presencia política nacional. Entonces, para un puneño o para alguien que ingresa al terreno de la política, difícilmente tiene una llegada, ¿no? Difícilmente tiene los argumentos y tiene los recursos retóricos persuasivos, ¿no? Con conocimientos teóricos o con conocimientos técnicos para que pueda enrumbar, ¿no? Y darle un norte a la región. Entonces, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Arturo, ¿no? Bueno, probablemente esa sea la visión de un presidente que ha desarrollado visitas en helicóptero durante 22 días. Oiga, yo conozco la selva, ¿no? Hace un momento el doctor Carihuanca decía, ¿no? En mi gestión se ha desarrollado, ¿no? Hemos empezado las obras de Lechimayo Chico, ¿no? Lechimayo Grande. Yo conozco toda esa zona y la he visitado, ¿no? En carretera, todavía antes de que, ¿no? Cuando estaban empezando a trabajar, estaban trabajando recién, ¿no? Ingresar una maquinaria era muy difícil, ¿no? Mi padre trabajó en el gobierno regional. Y yo conozco, ¿no? El Carmen, conozco Chayoamayo, ¿no? Conozco a los madereros que trabajaron ahí y no, la realidad es completamente distinta. Quienes desarrollan los perfiles, los proyectos, muchas veces ni siquiera llegan a esas zonas. Es decir, su capacidad técnica no les permite movilizarse porque son técnicos y en la cultura genérica que se desarrolla, pues los técnicos se quedan en los escritorios, ¿no? Y todo se piensa desde Lima y todo, ¿no? Gira en torno a un centralismo que sesga un poco lo real, ¿no? Y con esto creo que me estoy oponiendo teóricamente a lo que decía Edwin, ¿no? Él decía la realidad, ¿no? La realidad es una construcción de los medios de comunicación, ¿no? Lo real son los hechos concretos. Muy bien, entonces simplemente estás en desacuerdo. Muy bien, ingeniero Arturo Vázquez, tiene usted que contestar seguramente. No, por supuesto que sí. Me da mucho gusto que conozca algunas partes de Puno. Yo tengo la suerte de conocer y haber trabajado en toda la región de Puno y en todo el país. Además, en 18 países fuera del Perú. Entonces, el conocimiento de la realidad no significa el conocimiento de las propuestas que se requiere para el desarrollo integral de una región. Eso requiere de la calidad y capacidad técnica, no solo personal, sino de equipo técnico que requiera desarrollar aquello. Por otro lado, si es que nosotros consideramos que el gobierno regional es un ente, parte burocrática del gobierno nacional del Ejecutivo, pues entonces no estamos queriendo hacer desarrollo integral de las regiones. Creo que es necesario e imprescindible generar, vuelvo a repetir, necesariamente la descentralización económica, política y social de la región. Punto uno. Punto 2, si ese es un proceso largo, en este endeble proceso democrático que tiene el país, pues eso va a demorar, pero tenemos que atender y tratar de tender hacia esa perspectiva. En segundo lugar, teniendo la realidad actual, no solamente tratar con el presupuesto mínimo que se tiene para desarrollar el país, sino generar acciones capaces
de integrar inversión internacional, inversión nacional fuerte en cada una de las áreas que necesitamos, llámese educación, salud, infraestructura. Y eso no lo vamos a inventar por conocer el área, eso lo vamos a realizar de acuerdo a lo que está pasando en la globalización mundial. Si nosotros solamente integramos hace 21 años, que era China popular, frente al Perú ahora, nos encontramos que en 21 años había una superrevolución cultural, no, una superrevolución educativa, que ha generado el desarrollo integral de un país tan grande que tiene el 30% de la población mundial, que es China popular. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero Arturo Vázquez Salazar. Vamos a concluir este bloque con una participación de nuestros invitados, los expresidentes regionales, Edgar Cayoguán Cábalos y Arturo Vázquez Salazar, con el compromiso de que esto no es la primera vez, ¿no? Vamos a seguir invitándolos para conversar, ya no solo sobre su experiencia, sino sobre otros temas que surgen como producto de la conversación o del intercambio de ideas, ¿no? La necesidad seguramente de profundizar este tema de la descentralización económica, ¿no? A la que hacía alusión Arturo Vázquez, o el punto de vista de José Luis y de los otros panelistas también. Señor presidente o expresidente regional de Cayoguanca, muchas gracias. Un mensaje final. Muchas gracias por la invitación y también felicitarle por este programa. Creo que en democracia se puede conversar, se puede intercambiar ideas. Solamente decir que para buscar un buen desarrollo también hay que tener buenos técnicos, así como también tener proyectos, porque muchas veces vamos a Lima y sin proyectos y prácticamente no tenemos nada de fondo, pues nada de presupuesto, pues, ¿no? Entonces, si vamos a Lima con buenos proyectos, hechos por buenos técnicos, pues nuestros presupuestos que tenemos van a ser duplicados, va a estar triplicados, ¿no? Simplemente eso, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, ingeniero Vázquez Salazar. Mil gracias también. Esperamos tenerlo en muchas ocasiones aquí en el programa. Bien, agradeciendo la gentileza y sobre todo, creo que la misión fundamental que tiene Foro TV y que debemos tener todos los puneños es generar la conciencia de voto de nuestra población. Es decir, tenemos que educarlos para que los votos sean en función de propuestas y de calidad técnica, ya no en base a simplemente quién hace más propaganda y quién gasta más dinero. Y eso nos va a determinar un gobierno capaz de desarrollar acciones con propuestas claras y precisas. Y eso es lo que tenemos el partido Alianza para el Progreso, que tiene ya 12 años de vida y en el cual también soy 12 años miembro de ese partido, para poder generar acciones que determinen desarrollo integral. Hemos buscado en todo el ámbito de Puno precandidatos a las municipalidades y al gobierno regional que tengan calidad técnica y proyección de desarrollo. Creo que en ese sentido, tanto en Puno como en Ayaviri, tenemos los mejores candidatos en el gobierno municipal. Con calidad, con expectativa y con proyección de desarrollo. Eso creo que lo vamos a demostrar con ellos. Eso lo veremos. Lo veremos y lo esperemos. Eso lo veremos en la cancha, ¿no? Como aquí, en el momento de los hechos. Muchas gracias, ingeniero Arturo Vázquez Salazar. Vamos a volver, y me parece que surgió un buen tema, ¿no? ¿Cuánto conocemos de Puno realmente? Probablemente el profesor Saga nos explique su experiencia de haber sido profesor de las escuelitas más alejadas de la región. Nos toca de acuerdo también por su labor profesional de igual manera, y José Luis, que dice haber conocido ya gran parte de la región a pie, no en carro, no en helicóptero. Y también a pie. Hay parte de la selva que se recorre a pie. Es que la visión de arriba es completamente distinta a la visión de abajo. Yo soy de abajo. Ah, muy bien. No tengo la suerte de conocer 18 países, pero sí conozco una comunidad. Okay. Y lo invito al ingeniero Vázquez a que conozca una comunidad. Muy bien. No vamos a ingresar a polémicas esta noche. Es el primer programa, por favor, así que tenemos mucho tiempo para seguir con estos temas. Nos vamos a la pausa. Regresamos con el doctor Alberto Quintanilla Chacón. Y luego, los sondeos. Los estudiantes y docentes de la UNAPUNO ¿apoyan al candidato ex rector? La UANCD, con sus estudiantes y docentes, ¿apoyan al ex rector, ahora candidato? Lo conocerán esta noche, aquí en Foro Político. Adelante, control. Ya volvemos con Foro Político.